Las delegaciones de Irán y Estados Unidos han cerrado en la madrugada de este lunes en Suiza un acuerdo para fijar una hoja de ruta de 60 días que debe desembocar en un pacto definitivo de paz en el marco del llamado Memorando de Entendimiento de Islamabad. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance ha asegurado que el domingo fue un día muy bueno durante el que se logró un muy buen progreso en cuanto a las negociaciones con Irán y que el estrecho de Hormuz está abierto. Washington ha asegurado que Irán ha aceptado que inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica entren en el país persa y por su parte Teherán ha reiterado que el cese de las actividades y los ataques en el Líbano condiciona los próximos pasos a dar en las negociaciones, insistiendo en que la base de estas conversaciones es el compromiso a cambio de compromiso. Bien, expectación mundial sin duda generaron estas reuniones durante este fin de semana que, dicho sea de paso, hubo crisis de que pudieran tener continuidad o no. En un comunicado, los ministerios de Exteriores de Qatar y Pakistán, mediadores de las negociaciones, dieron a conocer distintas informaciones. Ahora, según versa este comunicado, las conversaciones técnicas continúan durante el resto de la semana. Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró durante la ceremonia del Día Nacional de los Gremios que los esfuerzos de los sindicatos y gremios fueron efectivos para la paz del país durante la guerra. El mandatario persa expresó que el intento del enemigo fue generar descontento en la población, hacerla salir a las calles y derrocar el sistema en 3 días, pero desconocían, decía el propio presidente, que los gremios del país están arraigados en la tierra y el agua de todo el territorio y que no lo permitirían. Quiero que escuchemos palabras también del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, para continuar con el análisis. El fin de toda guerra es el alto el fuego y la paz. Cuando podamos obtener nuestros derechos a través del diálogo y la diplomacia, no deberíamos permanecer en un conflicto. Ahora, mediante el fortalecimiento del comercio, la cooperación con los países vecinos, el aumento de la resiliencia y la cohesión interna, debemos esforzarnos más que nunca por resolver los problemas y carencias existentes, y las instituciones y organismos deben aprovechar esta oportunidad para avanzar en su capacitación y reconstrucción. En el proceso de negociaciones que se ha iniciado, hemos entrado con dignidad y determinación, sin ceder. Todo aquello que esperábamos quedó reflejado en los acuerdos firmados, y cada vez que han intentado ignorar nuestros derechos, no hemos retrocedido ni lo haremos. Bien, ahí tenemos la voz del ejecutivo persa que estaba hablando respecto del orgullo y la dignidad con la que actúa Irán en medio de estas conversaciones y sobre todo con la presión que existe por la contraparte. Ahora el portavoz de la Cancillería persa se refirió al trabajo también de los equipos técnicos que están encabezados en este caso por el viceministro iraní para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Qasem Qaribabadi. Escuchamos. Tuvimos un día extremadamente largo. Las reuniones comenzaron la mañana del domingo. Durante la sesión a 4 bandas, se difundió una declaración de carácter amenazante por parte de Estados Unidos, lo que llevó a que Irán anunciara que, en esas condiciones, no estaba dispuesto a continuar con la reunión en ese formato. En este contexto, Qatar y Pakistán hicieron esfuerzos para que el diálogo siguiera adelante, y nosotros dejamos claro que no sería en formato cuadrilateral. En las reuniones a 4 bandas, y también antes de ellas, expresamos nuestra preocupación respecto al incumplimiento de la otra parte, especialmente en relación con la continuación de las violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista. Para garantizar la estabilidad de la paz, se estableció un nuevo mecanismo de supervisión, con la participación de los mediadores, destinado a vigilar el fin de la guerra y el cese de hostilidades en Líbano. En esta fase, el trabajo de la delegación negociadora ha concluido, pero los equipos técnicos continuarán con sus labores mañana. Ahora ahí teníamos 2 posturas, estamos hablando de la Cancillería, estábamos hablando de la Presidencia. Quiero saludar a Daniel Lobato, analista internacional, nos acompaña a estas horas desde Madrid, España. Daniel, gracias por responder nuestra llamada como siempre. Quiero llevarte rápidamente a este tema de la conversación y que tiene que ver sobre cómo quizá tú definirías la postura de Irán en el marco de esta cita allí en Suiza.
Y también, hasta el momento, desde tu enfoque, ¿cómo crees que se han llevado a cabo estas conversaciones? Te escuchamos. Saludos. Bueno, un placer estar contigo, como siempre, Osvaldo, y un saludo a la audiencia de Hispan TV. Bueno, esos cambios de posicionamiento se han ido produciendo en estos 2 años, 3 años casi de genocidio, de una forma asombrosa. Hay que mirar hacia atrás, ver la respuesta que hubo limitada al asesinato de Ismail Haniyeh, respuesta limitada a la destrucción del consulado iraní en Damasco, incluso limitada también cuando asesinó a Qasem Soleimani hace 6 años, y cómo en estos 2 años de permanente agresión continua eso todo ha ido cambiando, ya con la guerra de 12 días el año pasado, hace un año, pero especialmente las 3 agresiones de este año. En el mes de enero, el intento de golpe de Estado en Irán por parte de Estados Unidos e Israel, claro, la guerra de 40 días en marzo, el intento de asfixia por Donald Trump a Irán en el mes de abril y mayo, y a partir de cada uno de esos eventos Irán ha salido cada vez más reforzado. De ser incluso una potencia regional, ahora se puede decir que es una potencia mundial, porque quien puede dañar algo, que es la economía mundial, en definitiva posee algo. Claro. Y eso lo vimos el domingo 14, cuando en esa conjunción Donald Trump era su cumpleaños, tenía reunión del G7 al día siguiente, pero a la vez Israel masacró de nuevo el barrio de Dahia, al sur de Beirut, como para imponer sus condiciones en el memorándum que estaba negociándose. Y Irán amenazó con una devastación absoluta del régimen israelí, y Donald Trump se vio obligado en esa amenaza, en ese posicionamiento iraní a acordar los 14 puntos del memorándum, que son una derrota catastrófica para Donald Trump y especialmente también para el régimen israelí. Un hecho, de hecho. Por supuesto, hemos visto en esta semana cómo se han ido sucediendo los movimientos, porque esto es dentro de ese lamentable juego de ajedrez que también se plantea en estas situaciones. Hay posicionamientos y guerra de posiciones. Una guerra de posiciones es, por ejemplo, que ayer en el viaje a Ginebra, en el viaje a Suiza, en el mismo momento que se tenían que reunir, pues Donald Trump amenazase de muerte a Araghchi, a la misión negociadora iraní, y además elevase las amenazas contra la República Islámica y, por tanto, incumpliese ya de partida el primer punto del memorándum. Por supuesto, vimos a la delegación abandonando. Esa posición de fuerza hizo que, posteriormente, hoy hayamos visto los resultados. Una comisión de desescalada en la que no está el régimen israelí, está excluido y ha entrado en histeria el régimen israelí por este hecho. Además, un reconocimiento, por ejemplo, por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, de las exenciones, de la libertad de venta del petróleo iraní en los próximos 60 días. ¿Y todo a cambio de qué? A cambio de la visita de los inspectores o espías de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Bueno, eso ya estaba antes de la ruptura del acuerdo nuclear de 2015 por Donald Trump. Es decir, todo ya existía hace 10 años y todo lo destruyó Donald Trump, y para recuperar aquello que destruyó, pues se ha visto obligado a firmar una catastrófica derrota. Bien, y tú lo señalas, Daniel, que todo el mundo hoy día está hablando de las derrotas que tiene que estar enfrentando hoy día, y en todos los ámbitos Estados Unidos y el presidente Donald Trump en particular, por las decisiones que ha decidido tomar hasta el momento. Ahora, el ministro de Defensa interino de Irán, hablo de Majid Ibn Reza, abordó la situación actual en base a la desconfianza que sin duda sigue existiendo hacia la contraparte, y frente a eso se aseguró de haber un nuevo cambio de postura y posibles ataques contra el territorio iraní. La respuesta será, dice, firme si se llega a romper el acuerdo. Un nuevo tipo de ataque, y se puede esperar cualquier cosa, de acuerdo a la experiencia que existe, tú lo decías también, dentro de las últimas, estas 2 guerras impuestas por esta coalición estadounidense-israelí. A estas alturas, ¿qué queda desde tu punto de vista a Estados Unidos cuando no logró ninguno de sus objetivos? Y Donald Trump, obviamente, hay que señalarlo, carga con una fuerte presión tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Daniel. Bueno, como he dicho, es
derrota catastrófica de Donald Trump porque ha acercado al planeta, a toda la humanidad, a una crisis catastrófica. Ese riesgo sigue estando ahí, de una crisis catastrófica, energética, económica, peor que la de hace 100 años de 1929, y especialmente para todo el Golfo Pérsico, toda esa región, para Palestina ocupada por el régimen israelí, porque corren riesgo incluso las infraestructuras no solo de petrolíferas, de gas, de aluminio, de fertilizantes, de helio, pero también las civiles, depuradoras de agua de toda la región. Para Irán también corren riesgo todo eso, pero Irán tiene otros mecanismos, tiene montañas, tiene ríos, tiene otros recursos que no tienen esos regímenes de la región. Entonces, esas son las tensiones que estamos observando, como hemos observado en la historia. Si leemos la historia de los procesos de descolonización y de las dinámicas que se producen entre la colonia y la metrópoli, estaremos leyendo lo que ocurre ahora mismo. Todas las colonias que vieron cómo el respaldo de sus metrópolis se debilitaba progresivamente hasta ese horizonte de independencia del pueblo colonizado, Argelia, Angola, Mozambique, Palestina aquí o Vietnam, suscitó entre los colonos que habitaban el territorio ocupado, suscitó un mayor extremismo, mayor violencia y arrastre de la metrópoli hacia esa defensa de la colonia, ¿no? Y ese arrastre es el que vemos del lobby colonialista, tanto israelí como dentro de Estados Unidos, y por tanto Donald Trump teniendo que moverse en esa tensión de firmar derrotas catastróficas o abocar al planeta a una catástrofe, y a su vez las presiones internas de un lobby colonialista interno en Estados Unidos que puede darle un golpe de Estado, como se han dado o se intentaron contra De Gaulle por los colonos de Argelia. Un golpe de Estado en forma de impeachment o de otra forma de apartar del poder, ¿no? Entonces Donald Trump se enfrenta a esas marejadas que va a tener que resultar al final en que él será apartado, sin duda alguna, y la inevitabilidad de que la colonia israelí caiga en un futuro próximo y que Estados Unidos tenga que cortar el cordón umbilical de sostener al régimen genocida israelí. Ahora, sí, Daniel, te escuchaba ahí, me hablabas de cortar el cordón umbilical, y qué son las situaciones que se van saltando en este caso de un escenario a otro. Hoy día uno ve cosas que eran como impensadas hace apenas 3 meses atrás. O sea, veíamos cómo defendía en este caso el propio Donald Trump a el régimen israelí, y hoy día la situación se está dando una vuelta que uno no entiende si es que efectivamente es una estrategia o definitivamente el costo para Estados Unidos de seguir apoyando a Tel Aviv es bastante fuerte. Ahora, quien ha reaccionado también en las recientes horas es el general de brigada Ismail Kahani, comandante de la fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, quien ha advertido a Israel que abandone el sur del Líbano. Quiero además llevarte a revisar parte de otras reacciones en las redes sociales, sobre todo en la red social X, que día a día tiene bastante también que decir respecto de las personalidades tanto políticas como también a nivel diplomático en general, respecto de la situación y sobre todo de estas conversaciones. Veamos redes sociales, Daniel Lobato, y regresamos. Desde el Parlamento de Irán, el jefe del Comité de Seguridad Nacional, Ebrahim Assisi, lanzó una advertencia directa. Ustedes hacen amenazas, nosotros tomamos acción. El estrecho de Hormuz no es su casino personal ni el patio trasero de piratas modernos, insistiendo en que esas aguas son soberanas y que cualquier decisión corresponde únicamente al pueblo iraní y a sus fuerzas armadas. A ese mensaje se sumó Mohsen Rezai, general de división y asesor del líder de Irán, quien acusó a Washington de ser responsable, según dijo, de las acciones israelíes en Líbano. Rezai afirmó que Estados Unidos deberá responder por cualquier escalada y advirtió que, si Irán es amenazado, harán rendir cuentas a los estadounidenses. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, reforzó la misma línea, desestimando las advertencias de Washington. Señaló que, si las amenazas estadounidenses fueran efectivas, no estarían hoy en esta situación de desesperación. Añadió que Irán no toma en serio esas declaraciones y que sus fuerzas armadas están preparadas para responder de otra manera, subrayando que, mientras otros hablan, son ellos quienes actúan.
A ver, veíamos allí, Daniel, la postura también de este Irán, que en base a la desconfianza, pero siguiendo el camino de la diplomacia, habla de estar más posicionado que nunca y estar dispuesto a dar una respuesta sólida a cualquier tipo de nuevo aventurismo por parte, en este caso, de la coalición estadounidense-israelí. Allí mismo, ¿cómo definirías tú la posición actual de este Irán, que insiste en seguir, obviamente, dice, las bases del derecho internacional y que bajo esa lógica ha conseguido grandes avances al mismo tiempo del respeto a nivel internacional, sin abandonar, y nuevamente vuelvo a eso, su capacidad defensiva, sino más bien de potenciarla durante este tiempo de alto el fuego? Te doy la palabra. El régimen israelí va a tener que abandonar Líbano, como fue expulsado en el año 2000, como fue expulsado en 2006, como fue casi expulsado en 2024, que no alcanzó a invadir más que 1 kilómetro por la resistencia de Hezbollah, y ahora exactamente algo parecido. Entonces, va a tener lo que hacer porque es un estado ocupante de otro estado soberano como es Líbano. Y la resistencia libanesa va a tener derecho a continuar la presión militar para que abandone Líbano. Y eso va a desencadenar en distintas cuestiones. O bien vuelve a explotar todo el memorándum de entendimiento. Recordemos, se ha creado una pequeña comisión de desescalada entre Estados Unidos e Irán para analizar lo que suceda en Líbano, de la cual está excluido el régimen israelí. Ya digo que han entrado en histeria. Entonces, va a condicionar todo el memorándum a lo que ocurra en Líbano. Israel va a tener que retirarse. ¿Eso a su vez qué va a ocurrir? Pues va a determinar acontecimientos catastróficos a la colonia, tanto para su jefe genocida Benjamín Netanyahu, con sus días políticos contados, como para, en general, la élite política israelí, porque probablemente va a haber muchas dificultades en que alguien quiera ocupar el sillón de Netanyahu en un contexto de gigantesca derrota. Ya era difícil que alguien lo quisiera ocupar. De hecho, nadie lo quiso ocupar, nadie expulsó a Netanyahu del gobierno para reemplazarle por otra coalición, porque gestionar un régimen en pleno genocidio no es nada fácil. Y ahora va a ocurrir que va a haber una implosión política también cuando abandone Israel el sur del Líbano, y por supuesto más colonos y más colonos abandonarán la colonia, y la crisis demográfica de colonos en Palestina se va a agudizar, que eso es un elemento de primer orden para el colapso de la colonia israelí. Por tanto, todos esos acontecimientos que debilitan y colapsan al régimen israelí los vamos a ir viendo en el futuro a medida que abandone Líbano. Sí, Daniel, a ver, quiero seguir inmediatamente contigo, pero para preguntarte tal vez la contraparte, porque yo te decía adelante, Irán está dispuesto a la diplomacia, pero armándose siempre y manteniendo su capacidad defensiva lo más completa posible, sobre todo después de los ataques de estos primeros 40 días de la guerra impuesta y el 28 de febrero. Pero hoy día, ¿de qué debería cuidarse Irán de todas maneras? Porque no hay que desconocer que el escenario es complejo. ¿Y cómo definirías tú el rol de los mediadores que están vigilantes de toda esta situación allí, por lo menos esta semana en Suiza? Si es que no hay cambios de nuevo. Pensemos en lo que recién pasó este fin de semana y en la molestia que generaron, por ejemplo, las declaraciones del propio Donald Trump. ¿De qué debería cuidarse Irán puntualmente y el rol de los mediadores? Te lo pregunto. Bueno, yo no hace falta que le diga a la República Islámica de Irán de que tiene que cuidarse después de 47 años de agresiones, terrorismo, de guerras, incluso mientras se estaba negociando en varias ocasiones. Pero el logro de la República Islámica de Irán hay que remarcarlo, y es que ha conseguido unificar todos los frentes en esta guerra de 100 años anticolonial en Asia Occidental que estaba pendiente. Los frentes estaban dispersos durante estos 100 años, con una colonia establecida en Palestina, pero afectaba a toda la región. Y ahora Irán ha conseguido conectar todos los frentes que estén coordinados en esa guerra anticolonial de liberación. Por tanto, sabe muy bien cómo qué tiene que dar como respuesta y qué puede esperar, ¿no? Pero en todo caso tiene que estar muy al cuidado de posibles agresiones durante la negociación, traicioneras, máximos asesinatos a los liderazgos. Tiene que cuidarse del terrorismo subcontratado a través de grupos terroristas que penetren en Irán,
a través del el Emirato kurdo de Irak, aliado con el sionismo, de zonas fronterizas de otros lugares de Irán, y mucho cuidado con eso. Por supuesto, estar al tanto de las agresiones económicas y, por supuesto, también evitar las crisis internas, unas rivalidades políticas que puedan agrietar la unidad que está mostrando el pueblo iraní por las noches. Hemos visto estos días, incluso a raíz de la declaración de Mustafa Khamenei, el líder de la República Islámica, como algunos sectores han querido aprovechar en un sentido o en otro esas declaraciones con respecto al memorándum. No cabe nada de eso, cabe mantener una especial unidad hasta que caiga la colonia israelí en pocos años y se gane la guerra de descolonización en la región. Máxima unidad frente a la agresión. Bien, Daniel Lobato, quiero agradecerte en nombre de todo el equipo por el tiempo también y la disposición con Detrás de la Razón a profundizar en estos análisis que nos han ido llevando de un extremo a otro, sin duda. Tú hablabas puntualmente, antes de despedirte, de el valor de la unidad que tiene Irán, de las congregaciones en la noche, así que voy a tomar esa palabra. Te despido en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón, Daniel Lobato. Hasta la próxima en un nuevo análisis. Bien, y lo decía Daniel Lobato, el tema de la unidad que ha representado el pueblo y que sin duda ha sido otra de las armas que han jugado fuerte para enfrentar esta coalición. Irán debe tener, sin duda, de inmediato, detener a sus aliados bien pagados, en este caso. Lo había dicho también, en este caso, las voces de Estados Unidos, pero el propio presidente Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, ha insistido en este valor de la unidad demostrado durante más de 100 noches. Y siguen, sin duda, las concentraciones en los distintos puntos de Irán, sobre todo en Teherán, la capital. Creo que vamos en este momento a tomar contacto con la Plaza Banak. Allí se encuentra nuestra compañera y corresponsal Samaneh Cachui, que nos tiene sin duda un reporte y la actualización de cómo van estas concentraciones. Samaneh Cachui, gusto de saludarte. Hay un ambiente que obviamente tiene bastante ruido, así que te dejo la palabra respecto de cómo se están llevando a cabo estas concentraciones todavía, donde la población iraní todavía no baja la guardia. Te escuchamos. Sí, Osvaldo, más de 110 noches los iraníes ya siguen estando en las calles y en las plazas principales de la capital Teherán. Yo también me encuentro en una de estas plazas principales donde los iraníes se han reunido, aparte de las congregaciones normales que siempre realizan, para también conmemorar las ceremonias de luto por el martirio del imam Hussein, el tercer imam de los musulmanes chiíes, teniendo en cuenta también las enseñanzas que siempre ha tenido el imam Hussein para ellos, especialmente en las lecciones de Ashura, que fue la lucha contra la opresión. Justo también el pensamiento que ha llevado a los iraníes a esas congregaciones para no rendirse a las amenazas, a las opresiones y también a la enemistad de Estados Unidos y sus patrocinadores contra la República Islámica de Irán. Pero especialmente cosa de gran importancia estas noches para los iraníes, ya que la batalla contra el enemigo estadounidense israelí ha llegado a la diplomacia. Actualmente los negociadores iraníes ya han viajado a Suiza para perseguir el cumplimiento de los artículos de memorándum de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. Para ellos lo más importante es que el acuerdo ya consiga, ya lleve a los intereses nacionales de los iraníes, al control de los iraníes al estrecho de Hormuz, a que los agresores estadounidenses sí que deben pagar en las entidades internacionales, en el juicio internacional por los crímenes contra Irán, sí que siguen apoyando a
los negociadores, a los diplomáticos iraníes, pero que lo más importante para ellos es que ellos ya cumplan con los intereses y también con los mensajes del líder de Irán, diciendo que siguen en las calles hasta que el líder de Irán les insista esto, y saben que ya cuando tienen ese triángulo de la diplomacia, del pueblo y también de las Fuerzas Armadas, sí que Irán ya goza de bastante poder, y que también los iraníes, estando en las calles, sí que expresan este apoyo tanto a las Fuerzas Armadas como a la diplomacia iraní. Bien, ahí tenemos a Mané. Muchísimas gracias por entregarnos este reporte, un avance obviamente de cómo se va generando este valor de la unidad que ha sido ampliamente reconocido noche tras noche a lo largo de esta guerra impuesta. Comenzó el 28 de febrero la guerra y ya el día 29 los iraníes estaban con pleno apoyo en las calles. Hoy día vemos también que se van cruzando bastantes fechas importantes para el pueblo iraní, que con mayor razón los tiene allí en las concentraciones. Muchísimas gracias a Mané Cachuy. Ahora, a ver, vamos con lo siguiente. Irán debe detener de inmediato a sus aliados bien pagados en el Líbano para que no causen problemas. Si no lo hacen, golpearemos a Irán muy fuerte otra vez, al igual que la semana pasada, solo que más fuerte. Ciérralo, hablo del estrecho de Hormuz, y no tendrás un país, ni siquiera lograrás volver a tu, cito textual, maldito país. Lo dijo Donald Trump, amenazando sin duda una vez más a Irán en medio de la formalización de estas conversaciones allí en Suiza. Vamos a concentrarnos en eso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo esta advertencia a Irán. Trump exigió a Irán que impida, dice, de inmediato que sus agentes con sueldo en el Líbano causen problemas. Bueno, o el ejército estadounidense reanudará, dice, los ataques. Lo que no toma en cuenta en este caso el mandatario estadounidense es que a todas luces el tiempo de las amenazas han pasado a otro plano, ciertamente, y que las soluciones se siguen buscando a través de la diplomacia. De hecho, su vicepresidente, J.D. Vance, ha asegurado desde Suiza que el proceso fue con un día muy bueno, dice, durante lo que se lograron un muy buen progreso en cuanto a las negociaciones con Irán, y que el estrecho de Hormuz, está abierto. Revisemos las palabras de J.D. Vance. El acuerdo final es como una casa. Nosotros hemos colocado los cimientos. Aún no hemos construido la casa, pero hemos establecido una base sólida para avanzar hacia un buen resultado para el pueblo estadounidense. Los iraníes aceptaron la invitación para permitir el regreso de los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Bien, sin duda, ahí teníamos una voz que tal vez intenta poner paños fríos a estas palabras desmedidas en el fondo del propio inquilino de la Casa Blanca respecto de cómo ve finalmente la salida de este conflicto. Recordemos el escenario que pisa el propio presidente Donald Trump. Bueno, saludemos de inmediato a Taleb Ali-Salem, analista internacional, nos acompaña desde Madrid, España. Taleb, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te llevo rápidamente para aprovechar el tiempo respecto de la situación que se está viviendo ahora. Y allí te quiero preguntar, ¿qué riesgos desde tu punto de vista se vivieron durante este fin de semana con la puesta en marcha, en este caso, de estas conversaciones que iban a tener un plazo de 60 días? Donald Trump amenazando por su propia red social, Irán no entrando finalmente en ese juego, ni siquiera con el proceso de la fotografía que tanto siempre busca Estados Unidos como para decir que está dominante la situación. Te doy la palabra. ¿Qué riesgos desde tu punto de vista se corrieron sin duda durante estos días predecederos? Bueno, yo creo que lo que hemos vivido este fin de semana son los bandazos y son unos movimientos que dejan en manifiesto que Estados Unidos, la administración de Donald Trump, no sabe cómo gestionar la derrota a la que ha sido sometida en Oriente Próximo por parte de Irán en una guerra completamente inútil, en una guerra completamente innecesaria, una guerra que Estados Unidos inició y ahora no cumple ninguno de sus objetivos estratégicos y está intentando encontrar algún
alguna fórmula para que se llegue a un cese o se llegue a un tipo de acuerdo que ponga fin a los ataques militares. Yo creo que hay 4 líneas marcadas. Hay una línea marcada por Donald Trump, que da esos bandazos, cambios de opinión casi de hora en hora. Por otro lado, también hay una línea bastante marcada por Marco Rubio, que es una línea completamente pro-sionista. Hay otra línea por J.D. Vance, que también está intentando encontrar algún tipo de acuerdo que saque a Estados Unidos de esta locura en la que se ha metido Donald Trump, que es la guerra contra el pueblo de Irán. Y hay una línea bastante clara, que es la línea de Netanyahu, que quiere boicotear cualquier intento de tregua, cualquier intento de paz en la región, ¿no? Entonces estamos viendo que ya el conflicto no es entre 2 bloques, no es entre el bloque occidental o el bloque de Estados Unidos e Israel contra Irán o el bloque oriental, sino que estamos viendo que el enfrentamiento es dentro de un mismo bloque de Occidente, donde la mayoría de países no apoya a Donald Trump, no apoya la guerra de Donald Trump. Hemos visto el ejemplo de Italia, el ejemplo de España, el ejemplo de Reino Unido, incluso de Francia, que no están de acuerdo con esta guerra, por lo cual estamos viendo que el conflicto y las diferencias surgen dentro de un mismo bloque que también traspasa esa alianza occidental para centrarse en una alianza más específica, que es la alianza del Estado sionista de Israel con Estados Unidos, donde también hay desencuentros. Trump le ha exigido a Netanyahu que respete esa firma de alto al fuego, de cese de las hostilidades, y que vemos que Netanyahu no está dispuesto a aceptar ese acuerdo, por lo cual ahí también surge un enfrentamiento, y vemos también que surge un enfrentamiento dentro de la misma administración de Donald Trump. Mientras Donald Trump hace unas declaraciones, J.D. Vance está en las negociaciones buscando llegar a una especie de tregua. Por otro lado, Marco Rubio hace algún tipo de declaraciones en apoyo a Netanyahu, por lo cual esto demuestra que todas las debilidades actualmente no se encuentran para nada en el lado iraní, sino que se encuentran manifiestamente en el lado de la administración de Donald Trump, que, como digo, no sabe cómo gestionar la derrota. Ahora, Taleb, en todo caso, finalmente se logró avanzar en esta hoja de ruta, y eso es un punto a favor, digamos, por los esfuerzos diplomáticos que se están llevando a cabo. Los mediadores destacan, de hecho, estos avances alentadores tras la primera ronda entre Irán y Estados Unidos. Quiero que revisemos parte también de uno de los mediadores, el primer ministro pakistaní. La primera reunión del Comité de Alto Nivel, celebrada en Suiza en el marco del Memorando de Entendimiento de Islamabad, concluyó con éxito. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza se desarrollaron en un ambiente positivo y constructivo, y se logró un avance alentador en el proceso. Las partes acordaron una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días. Asimismo, se ha formado un comité de alto nivel encargado de proporcionar supervisión política al proceso de negociación, y comenzarán también nuevas rondas de conversaciones técnicas. Pakistán continuará apoyando el diálogo y la diplomacia con el fin de lograr una solución pacífica y sostenible. Bien, veíamos este fin de semana la cara de Shehbaz Sharif cuando es Donald Trump quien a través de las redes sociales sigue en este tono amenazante y obviamente ponía en riesgo cada uno de estos procesos y los propios esfuerzos de sus enviados especiales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha otorgado una exención a las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos de Irán. Washington sin duda declara que la producción, distribución y venta del petróleo crudo, productos petroquímicos y derivados del petróleo de origen iraní están exentos de sanciones hasta el 21 de agosto de 2026. Es decir, mientras avanza este proceso de negociaciones y de conversaciones para poner fin a la guerra. ¿Qué refleja Taleb en este caso para Irán esto? Y también, ¿qué precedente marca a nivel internacional? Yo creo que el avance en las negociaciones deja un mensaje bastante claro, y es que Estados Unidos, Washington, ha renunciado completamente a todos los objetivos estratégicos que había marcado al inicio de esta guerra, que es derrocar el gobierno dentro de Irán, es someter al pueblo de Irán y es casi provocar otro Irak o otro Libia, desestabilizar la seguridad regional, la seguridad interna de Irán y hacerle el favor a Israel de ser, digamos, el dueño, al menos en términos políticos y militares, de la región. Estados
Estados Unidos ha fracasado claramente en ese objetivo, porque Irán se mantiene fuerte, el gobierno de Irán se mantiene fuerte, el pueblo de Irán se mantiene firme y es el claro vencedor de esta guerra, ¿no? Por lo cual yo creo que todos los avances que estamos viendo dentro de esas negociaciones y esos bandazos que está dando la administración de Donald Trump y que está dando también Netanyahu e Israel, por un lado le dice a Estados Unidos que va a respetar ese alto al fuego que también incluye al Líbano. Por otro lado, vemos como a pocas horas comienza a bombardear el Líbano en un intento claro de boicotear cualquier acuerdo de tregua con Irán. Yo creo que ese nerviosismo es un mensaje claro de que Estados Unidos, de que Israel no saben cómo gestionar esta derrota en la que se han visto atrapados. Están intentando a través de las actuales negociaciones avanzar, están intentando de algún modo imponerle al gobierno y al pueblo de Irán algún tipo de negociaciones que suponga su rendición, pero yo creo que Irán y su gobierno, su pueblo también ha sabido mantener firmes sus posiciones y sus líneas rojas, que no solo albergan un alto al fuego con Irán, sino también con Líbano, ¿no? Yo creo que eso manda un claro mensaje de que Irán ya no solo es un actor territorial, sino que también es un actor regional que trabaja para la paz y que entiende que la única forma de llegar a la paz y a la calma y a la serenidad de la región es que el gobierno de Netanyahu cese con sus bombardeos al Líbano, a Palestina, y que entienda que la única forma de llegar a una paz real es que se respete el derecho de autodeterminación de los pueblos, como es el pueblo palestino. A ver, Taleb, quiero llevarte un momento a revisar parte de lo que significan estas conversaciones también. Estoy revisando también nuestro portal en internet, hispantv.com, donde se habla sobre lo que están reflejando estas conversaciones. De hecho, el canciller, el vocero de la Cancillería ha explicado que los resultados de las negociaciones celebradas en Suiza con la mediación de Pakistán y de Qatar han confirmado también parte del regreso de esta delegación a Irán. De acuerdo al vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, los diálogos se centrarán en las cláusulas número 1, 5, 10 y 11 del texto del memorando de entendimiento que ya fue rubricado en este caso por ambos presidentes. Estoy hablando por el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y también por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según Bacai, esto se va a ir dando de la siguiente forma. Según la cláusula 13 del memorando, el inicio de las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo está condicionado al comienzo y la continuidad de la aplicación de las cláusulas 1, 4, 5, 10 y 11. Ha proseguido también de que los acuerdos alcanzados en esta reunión, especialmente la cláusula 1, relativa con el fin de la guerra y con las operaciones militares del régimen sionista en el Líbano mediante la creación de un mecanismo de control del conflicto con la participación, en este caso, de las partes y de la República del Líbano, así como también la cláusula 10 referente a las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos, y la cláusula 11. Es que ahí estamos revisando parte de los trabajos que van a estar en la mesa de negociación sobre la liberación de los activos iraníes bloqueados que facilitarán el proceso del cumplimiento de los compromisos recíprocos en este caso. Y es que Irán ha dicho o ha insistido en que se va a negociar, pero bajo el principio de compromiso por compromiso. Uno de estos compromisos, sin duda, es lo que ocurre allí en el Líbano. Y el líder del movimiento de la resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, el Sheikh Naim Qassem, ha afirmado que Irán es un firme y poderoso apoyo del eje de la resistencia, subrayando que el proyecto estadounidense-israelí en la región ha fracasado. Al referirse a este fracaso de este proyecto, tanto de Washington como Tel Aviv, destinado a destruir Hezbollah y a la resistencia en la región de Asia Occidental, ha subrayado que con el fracaso de este proyecto en particular ha comenzado una nueva etapa denominada la etapa de las consecuencias de la derrota del proyecto estadounidense-israelí. Antes de continuar, a ver, otras cosas que han salido recientemente en nuestro portal hispantv.com es: las Fuerzas Armadas de Irán están listas al 100% en este caso para afrontar todo escenario hostil. Y recordemos que el escenario hostil del cual habla Irán es
ataques al territorio propiamente tal, a toda la República Islámica, pero también en este caso cuando se ataque al Líbano. Y por eso también estuvieron en peligro las conversaciones durante este fin de semana por los ataques que insiste llevar adelante el régimen israelí. Un comandante, de hecho, iraní afirmó de que las Fuerzas Armadas se encuentran en máxima alerta y totalmente preparadas para responder a cualquier escenario del enemigo. Las Fuerzas Armadas de Irán también se encuentran hoy en estado de preparación al 100% y estamos preparados para cualquier escenario. Cito textual en este caso al comandante del cuartel general conjunto de la defensa aérea Hatal Anbia, el general de brigada Ali Reza El Haní, durante una visita a la zona de defensa aérea en el noroeste del ejército, donde inspeccionó varias secciones allí de parte de esta unidad. Ha afirmado que la defensa aérea tuvo una historia gloriosa, dice, durante la guerra de estos 40 días para proteger las fronteras del país persa ante los enemigos. Vuelvo con Taleb Ali Salem para que abordemos lo siguiente, porque sin duda es un tema que llama poderosamente la atención. Revisábamos ahí parte de las palabras de el secretario general de Hezbollah en el Líbano. ¿Qué demostró Irán al mantenerse firme y exigir sin duda el alto al fuego en todos los frentes y que sigue insistiendo en lo mismo? Estoy hablando de Irán y del Líbano propiamente tal. Creo que desde un inicio se ha intentado con esta guerra que sea el fin, que suponga el fin de la resistencia al Líbano, de Hezbollah. Israel tenía un objetivo claro y es posicionarse como potencia colonial y ocupante en la región sin tener ningún tipo de resistencia. Y en eso estaba trabajando, bombardeando al pueblo palestino en Gaza y más tarde bombardeando al pueblo libanés, a la resistencia en Líbano, ¿no? Y por eso también todas las presiones, no solo militares, sino también políticas sobre Hezbollah para entregar las armas. Pero yo creo que Hezbollah, su líder, Qasem, ha entendido muy bien el mensaje y ha entendido que entregar las armas, renunciar a la lucha legítima y amparada por la legalidad internacional, la lucha armada para defender sus derechos humanos más básicos y su integridad territorial en Líbano, entendieron en Hezbollah que entregar las armas significa la rendición y la apertura de un nuevo episodio donde Israel iba a ocupar no solo el territorio palestino, sino también gran parte del territorio sirio y gran parte del territorio libanés. Por eso el hecho de que Hezbollah siga resistiendo, el hecho de que Hezbollah haya rechazado por activa y por pasiva y de forma rotunda entregar sus armas, yo creo que es un mensaje bastante claro de que en la región de Oriente Próximo, en la región del Líbano, especialmente de Palestina, la resistencia no está dispuesta a renunciar ni está dispuesta a rendirse y que mantendrá esa lucha completamente legítima por sus derechos más básicos, defendiendo a mujeres y niños que están siendo bombardeados. Recordemos que según las cifras oficiales, las víctimas en el Líbano alcanzan más de 4.000 víctimas mortales tras los bombardeos de Israel. Yo creo que el hecho de que no exista ningún tipo de resistencia a esa potencia colonial y ocupante israelí simplemente significa la rendición y la apertura a un genocidio ya no solo en Palestina, sino también en Líbano, por lo cual Hezbollah ha entendido el mensaje y lo está llevando a la práctica, y es que la resistencia política, pero también armada, completamente legítima, es más necesaria que nunca. Bien, Taleb, a ver, noticia al margen que sin duda da un alivio a los mercados y que tiene que ver con el valor bursátil del petróleo. El petróleo cayó en más del 3% después de que Irán y Estados Unidos dieran estas señales de progreso en el acuerdo de paz. El precio del crudo Brent de referencia internacional cayó a $78,68 durante las primeras horas de esta misma jornada. Los precios del petróleo cayeron más del 3,4% este día lunes después de que los negociadores iraníes, señalaran que habían logrado avances hacia un acuerdo de paz con Estados Unidos, incluidas las exenciones de la exportación de crudo y petróleos o productos petroquímicos. Así es como se va demostrando en este caso una y otra vez cuál es el nivel de influencia que tiene el propio Irán cuando se habla de el Estrecho de Hormuz,
del cierre y la apertura de esta vía marítima bastante estratégica, donde pasa más del 20% del petróleo y del gas a nivel internacional. Y recordemos lo que estaba ocurriendo en la última etapa de los ataques, cuando la propia República Islámica daba a entender que junto con la resistencia podrían también cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb. Y allí llegábamos al 32% del petróleo y el gas que quedaría sin duda sin poder circular. Irán había incluso declarado que podía resistir hasta el precio de un barril de petróleo por $200. Y eso, obviamente, a nivel internacional, el contexto internacional no se lo podía permitir, ni menos Donald Trump, quien aseguró, o por lo menos dio a entender, que a Estados Unidos le quedaban 4 semanas solamente de reserva de petróleo. Y allí quiero llevarte sobre esta contraparte. Hablamos todo el momento de esta coalición estadounidense-israelí en la que finalmente estos socios comienzan a distanciarse, y ni siquiera por un tema coyuntural, sino que a estas alturas uno se da cuenta que los objetivos son completamente distintos. Donald Trump buscaba tal vez tener un dominio más regional y también buscar el tema de los mercados, la supremacía o la presencia estadounidense acá en Asia Occidental. Israel busca la expansión territorial. Y es por eso que hoy día vemos cómo desoye al propio Donald Trump cuando Donald Trump le llama a detener los ataques allí en el Líbano, porque sin duda está entrampando estas conversaciones y es el único elemento que sigue jugando en contra de todo lo que busca en este caso la comunidad internacional, y es poner fin a esta guerra. Taleb, Ali Salem, te llevo a lo siguiente. ¿Qué enfrenta hoy Israel? Estados Unidos ha dado varias señales de no seguir apoyando su carácter destructivo, que persigue solo los intereses propios, yo lo decía, no actuando en este bloque que comienza a atacar Irán el 28 de febrero. Creo que Israel afronta una crisis inédita, nunca antes vivida a lo largo de su historia. Como todos sabemos, a lo largo de la historia, Israel ha estado siempre sostenido a nivel militar, político, económico, incluso sociológico por parte de Estados Unidos. Ha sido una asistencia permanente, y Israel siempre ha operado como un asistente, como una base de inteligencia, una base militar, una base política y geopolítica de Estados Unidos en la región de Oriente Próximo. Es la primera vez en la historia que vemos que surge una especie de fractura en esa alianza debido al boicot continuo que realiza el gobierno de Netanyahu a los acuerdos que intenta firmar el gobierno de Trump con Irán, los acuerdos de tregua, ¿no? Yo creo que Netanyahu quiere apostar por una guerra regional, una guerra prolongada en el tiempo, porque es la única forma que tiene de supervivencia personal y también la de su gobierno, que únicamente sabe alimentarse de la sangre, de la guerra, de las bombas, de los ataques continuos, ¿no? El hecho de que Estados Unidos intente en una especie de huida hacia adelante firmar un acuerdo, una tregua con Irán y gestionar esa derrota que ha sufrido en esta guerra sin cumplir ninguno de sus objetivos estratégicos, deja en completa soledad a Netanyahu y a Israel, ¿no? Yo creo que esas declaraciones también por parte de J.D. Vance, ¿no?, que dijo claramente que el único apoyo que le queda a Israel prácticamente hoy es el de Estados Unidos, y que deben de preservar ese apoyo y no jugar con los acuerdos que está firmando Estados Unidos de tregua, ni boicotearlos, ¿no? Yo creo que esto abre un nuevo escenario bastante interesante, donde el conflicto se abre en una misma alianza que nunca antes había vivido ningún tipo de desestabilidad, ¿no? Como sabemos todos, Israel siempre había funcionado como la extensión casi natural de Estados Unidos en la región de Oriente Próximo, y hoy vemos que surgen ciertas tensiones tras esta guerra, las cuales pueden llevar a que Estados Unidos y el gobierno y la administración de Trump tengan que empezar a tomar medidas drásticas que afecten al Estado sionista de Israel y también al gobierno de Netanyahu, ¿no? Bien, Taleb Ali Salem, quiero agradecerte en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón por estar con nosotros el día de hoy en el análisis y la forma en que esto ha ido cambiando rápidamente. Nos quedamos pendientes siempre, a ver si nos encontramos en un próximo análisis. Hasta la próxima y fuerte abrazo.